Hemos visto que nuestros sentidos son ventanas específicas que interpretan la realidad, moldeadas a lo largo de millones de años de evolución, como sistemas biológicos adaptativos. Por esta razón, nuestro sistema sensorial solo nos muestra una versión del mundo. Pero, ¿qué pasaría si percibiéramos el mundo con un sistema sensorial diferente? ¿Podría cambiar nuestra cultura, nuestras creencias, y en consecuencia, la historia humana? ¿Y si nuestros sentidos solo nos muestran una versión limitada de la realidad, significa también que hay aspectos que no percibimos? ¿Realmente podemos confiar en ellos? Dicho esto, continuemos el camino. Logos, hemos explorado el origen del universo, y cómo la materia puede entenderse como una expresión de energía organizada, que emerge de los campos cuánticos. También hemos visto cómo nuestros sentidos interpretan esas interacciones, brindándonos una imagen simplificada del mundo. Pero, durante esa exploración, te he escuchado decir que los átomos, y por ende, la materia, están compuestos mayoritariamente por espacio vacío. ¿Cómo es eso? ¿No somos, en esencia, entes sólidos? Orfeo, tu pregunta nos lleva a explorar algo fascinante sobre la naturaleza de la materia y la percepción. Es cierto que los átomos están compuestos mayoritariamente por espacio vacío, al menos desde nuestra comprensión científica actual. Sin embargo, esta afirmación necesita contexto para entenderse completamente. Un átomo consta de un núcleo central que contiene protones y neutrones, y está rodeado por electrones, que orbitan en lo que se denomina una nube electrónica. Si visualizas un átomo como una estructura, el núcleo es increíblemente pequeño en comparación con el tamaño total del átomo, y la mayor parte del espacio dentro del átomo está vacío. Para ponerlo en perspectiva, si el núcleo de un átomo tuviera el tamaño de una pelota de tenis, los electrones estarían orbitando a kilómetros de distancia. Sin embargo, lo que percibimos como sólido tiene que ver con las interacciones a nivel cuántico. La solidez no proviene de una estructura física completamente llena de materia, sino de las fuerzas que mantienen las partículas unidas y de la interacción de los campos electromagnéticos. Cuando tocas algo, como mencionamos antes, no estás tocando literalmente los átomos del objeto en sí. En cambio, lo que sientes son las fuerzas de repulsión entre los electrones de los átomos de tu piel y los electrones de los átomos del objeto. Estas fuerzas son tan poderosas y constantes que dan la impresión de solidez. Entonces, aunque la materia parece sólida a nuestra percepción, es un juego de energías y campos. Somos, en esencia, una combinación de partículas, energía y vacío, organizados de tal manera que se manifiestan como formas tangibles y perceptibles en nuestra realidad. Este conocimiento nos invita a reflexionar, si la base de todo lo que vemos como sólido está llena de vacío y movimiento, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de nuestra propia percepción y existencia? Esto sugiere que la realidad no es fija ni aislada, sino un sistema dinámico donde todo está interconectado. Somos, en esencia, una combinación de partículas, energía y vacío, organizados de tal manera que dieron origen a nuestros sentidos para interactuar con el mundo. Y, dichos sentidos, dependen del organismo que los desarrolló. Esto me lleva a preguntar, ¿cómo sería nuestra sociedad si tuviéramos otro tipo de instrumento sensorial? Si, por ejemplo, pudiéramos distinguir 4000 colores como el camarón mantis, todo en nuestra sociedad sería diferente. Nuestros ojos estarían adaptados para percibir esa vasta gama cromática, lo que implicaría cambios en su tamaño, forma y estructura, además de un mayor número de terminales nerviosas que permitirían a nuestro cerebro procesar esa información. Con esta transformación, ¿cómo cambiaría nuestra concepción de belleza? ¿Seguiríamos admirando las mismas pinturas, que hoy consideramos las más bellas del mundo?
Otro aspecto fascinante sería el impacto en nuestras reflexiones y símbolos. Ver más colores implicaría crear nuevos significados, ya que a lo largo del tiempo, hemos asociado ideas específicas a ciertos colores. Paz al blanco, naturaleza al verde, agresividad al rojo, misterio al negro. ¿Serían nuestras banderas nacionales las mismas? Ahora vayamos al otro extremo. ¿Y si nuestra percepción visual fuera casi inexistente, como la de los murciélagos, y en su lugar dependiéramos de la ecolocación? El concepto de belleza física desaparecería. La industria cosmética, la cirugía plástica y la moda perderían su relevancia. También podríamos preguntar, ¿qué ocurriría con el racismo? Sin la percepción de tonos claros u oscuros, el color como diferenciador perdería relevancia, evitando muchas de las tragedias históricas vinculadas a esta idea. La historia humana habría tomado un rumbo completamente distinto. Incluso, la tecnología se habría desarrollado de otra manera, con prioridades muy diferentes. La televisión, por ejemplo, probablemente nunca habría existido. Somos los más inteligentes que conocemos en este planeta, pero nuestra interpretación del mundo está limitada por nuestros sentidos. Por ello, no deberíamos tomar nuestra percepción como la verdad absoluta de lo que es la realidad. Tu reflexión, Orfeo, es fascinante, porque revela que los sentidos no solo determinan nuestra experiencia del mundo, sino también cómo lo interpretamos y cómo nos organizamos socialmente. Los sentidos son esenciales para interactuar con el entorno, pero no deben considerarse reflejos exactos de la realidad. Funcionan como filtros que adaptan la información del entorno a una forma comprensible y funcional para la supervivencia y la interacción. Por ejemplo, los humanos perciben un rango limitado del espectro electromagnético y tienen un sentido del oído restringido a ciertas frecuencias, lo que condiciona cómo interpretan y actúan en el mundo. Por otro lado, especies como los murciélagos usan la ecolocación para mapear su entorno y captar detalles sonoros. Los camarones mantis perciben hasta 12 colores primarios, y las víboras detectan radiación infrarroja para percibir el calor de sus presas, revelando aspectos de la realidad invisibles para los humanos. Si los humanos pudieran ver 4000 colores, la fisiología del ojo y los mecanismos cerebrales tendrían que adaptarse, alterando la concepción de belleza y estética, e influyendo en la creación artística y en los valores culturales. Los colores tienen significados específicos hoy en día, como el blanco para la paz o el rojo para la agresividad, y una paleta más amplia podría dar lugar a nuevos significados y símbolos. Si la percepción se basara en la ecolocación, la noción de belleza física desaparecería, centrándose en la resonancia y en las características acústicas del entorno. La industria de la moda y la cosmética cambiaría radicalmente, y tecnologías como la televisión perderían relevancia, mientras que la comunicación y la expresión se basarían más en sonidos y ritmos que en imágenes visuales. La forma en que se experimenta la realidad influye directamente en cómo las sociedades se organizan y en los valores que se priorizan. Las adaptaciones sensoriales determinan cómo los seres vivos interactúan con su entorno, influyendo en su evolución, así como en su desarrollo cultural y tecnológico. Al considerar diferentes formas de percepción, se amplía y enriquece nuestra comprensión de la realidad, mostrando que no existe una única manera de interpretarla. Esto refuerza la idea de que la realidad es un proceso interpretativo y adaptable. Los científicos han reflexionado ampliamente sobre cómo la realidad, tal como la experimentan los humanos, es un producto de sus sentidos limitados. Comprender la diversidad de percepciones en otros seres puede ampliar nuestra visión del mundo y cuestionar la idea de que la percepción humana es la única válida. Reconocer estas limitaciones permite ver la realidad como un fenómeno multifacético, en el que cada forma de percepción contribuye a una comprensión más amplia y rica de la existencia. En última instancia, explorar cómo los sentidos configuran la realidad, y cómo sus diferencias podrían transformarla, abre un camino profundo para cuestionar la idea de una realidad única. Si nuestros sentidos no captan toda la información de la realidad, ¿podemos confiar en ellos para interpretarla? Parece que hay aspectos del universo que no percibimos y que, aún así, pueden afectarnos. ¿Y qué tanto podemos confiar en la ciencia y en sus conclusiones, si todo lo que comprendemos de ella
está condicionado por nuestras propias limitaciones perceptivas. Orfeo, tu pregunta profundiza en la confianza que podemos depositar, tanto en los sentidos como en la ciencia para interpretar la realidad. Es cierto que ambos tienen limitaciones, pero también ofrecen herramientas complementarias para navegar y comprender el universo. Analicemos estos aspectos de manera estructurada. Los sentidos humanos no reflejan la realidad de forma directa, actúan como filtros diseñados para garantizar la supervivencia. Se centran en aspectos del entorno que tienen un impacto inmediato en la vida cotidiana, como la detección de amenazas o recursos. No perciben todo lo que existe, pero lo que captan es suficiente para funcionar de manera efectiva en el mundo físico. Por ejemplo, solo percibimos una pequeña fracción del espectro electromagnético, la luz visible, y un rango limitado de frecuencias sonoras. Fenómenos como los rayos ultravioleta, las ondas gravitacionales o los campos magnéticos están fuera de nuestra percepción directa, aunque pueden afectarnos. Lo que experimentamos no es la realidad externa en sí misma, sino una interpretación que el cerebro construye a partir de estímulos sensoriales. Además, factores genéticos, culturales y psicológicos influyen en cómo interpretamos la información, generando variaciones subjetivas. Ahora bien, la ciencia ha desarrollado herramientas que permiten ampliar estas limitaciones. Instrumentos como microscopios, telescopios, espectrómetros y detectores cuánticos abren ventanas hacia realidades invisibles para los sentidos humanos. Del mismo modo, la matemática permite describir aspectos de la realidad que no pueden observarse directamente, como la curvatura del espacio-tiempo o la dualidad onda-partícula. Sin embargo, incluso estas descripciones deben traducirse finalmente a formas comprensibles para la mente humana, lo que implica que también están mediadas por nuestras capacidades cognitivas y perceptivas. Aún así, la ciencia no está exenta de limitaciones. En ciertos contextos, como en la mecánica cuántica, el resultado de algunos experimentos puede depender del acto de observar o interactuar con el sistema. Esto sugiere que nuestras herramientas no siempre ofrecen una imagen completamente objetiva de la realidad. Los modelos científicos son aproximaciones que se refinan con el tiempo, pero no capturan la totalidad de lo real. Además, están influenciados por paradigmas culturales y por el alcance tecnológico disponible en cada época. A pesar de ello, la ciencia posee un mecanismo fundamental, la capacidad de autocorregirse. Las hipótesis se someten a experimentación constante, lo que permite ajustar teorías y corregir errores. Asimismo, la integración de múltiples disciplinas contribuye a construir una visión más amplia y coherente. Confiar exclusivamente en los sentidos limitaría nuestra comprensión, pero descartarlos por completo también sería un error. Los sentidos constituyen el punto de partida para explorar el mundo. La ciencia, por su parte, amplía y valida esa percepción inicial, permitiendo descubrir aspectos de la realidad que de otro modo permanecerían ocultos. La combinación de ambos no garantiza una comprensión total, pero sí, proporciona un camino para explorar la realidad con mayor profundidad. Aceptar esta incertidumbre es precisamente lo que impulsa el avance del conocimiento. En última instancia, confiar en los sentidos y en la ciencia no implica asumir que ofrecen una verdad absoluta, sino reconocerlos como herramientas complementarias que nos acercan, progresivamente, a una comprensión más rica del universo. Si lo que percibimos depende en parte de quien observa, ¿podemos decir que existe una realidad independiente de nosotros? Orfeo, tu pregunta toca un punto central en la ciencia y la filosofía. Si la realidad existe por sí misma o si depende, en alguna medida, de cómo la observamos. En la física cuántica se ha descubierto que la observación puede influir en el estado de las partículas subatómicas. Este fenómeno, conocido como el colapso de la función de onda, sugiere que, a ese nivel, la realidad no está completamente definida hasta que ocurre una interacción. Es decir, una partícula puede existir como un conjunto de posibilidades, y solo cuando interactuamos con ella mediante una medición, adquiere un estado concreto. Esto ha llevado a una idea importante: la observación no solo registra lo que hay, también participa en cómo se manifiesta. Ahora bien, esto no significa que cada persona cree su propia realidad física, al menos no en el sentido de generar la sustancia del universo, sino que participamos en cómo esa realidad se manifiesta,
y sobre todo en cómo la experimentamos. En el mundo cotidiano, la realidad se comporta de forma estable y compartida. La ciencia precisamente busca describir esa estabilidad. Para ello, utiliza métodos que reducen la influencia individual del observador, permitiendo obtener resultados consistentes. Sin embargo, incluso en la ciencia, toda observación ocurre a través de instrumentos y marcos de medición. Por ello, nunca observamos la realidad tal cual es, sino siempre mediada por los sistemas a través de los cuales la exploramos. En escalas grandes como los objetos que vemos a diario, esta influencia es prácticamente imperceptible. Pero en escalas muy pequeñas, se vuelve fundamental. Por eso, el debate no es si la realidad existe, sino cómo se relaciona con el observador. La física clásica asumía una realidad completamente independiente. La física cuántica, en cambio, muestra una relación más profunda entre lo observado y quien observa. Así, la realidad no es simplemente algo externo que contemplamos, ni algo que creamos por completo. Es un proceso en el que intervienen ambas dimensiones. Y en ese sentido la objetividad no desaparece, pero se vuelve más sutil. No es una visión absoluta, sino una aproximación cada vez más precisa a algo que seguimos explorando. Orfeo, tus preguntas y reflexiones abren un camino hacia la comprensión de la realidad más allá de los límites de nuestros sentidos. El mundo físico que emerge de ese océano de energía que describes, aunque se nos presenta como una interpretación sensorial, no por ello carece de valor, es la forma en que la realidad se vuelve accesible para nosotros. La búsqueda por comprender más allá de esos límites es el punto de partida que nos permite descubrir, de forma progresiva, los distintos niveles de la realidad en la que existimos. A lo largo de estos capítulos, hemos explorado cómo nuestros sentidos interpretan el vasto océano de energía e inteligencia que compone el universo, cómo lo que existe y lo que experimentamos emergen del encuentro entre un universo profundo y una estructura capaz de percibirlo. Hemos visto que la realidad existe, pero no como una verdad absoluta, y que, aunque la imagen que percibimos sea una ilusión sensorial, sigue siendo una forma coherente de interactuar con el mundo. Es, en esencia, un proceso en el que el observador y lo observado se complementan. Este entendimiento nos conduce a una cuestión aún más fundamental. Si los sentidos interpretan el mundo, y si el universo puede entenderse como un océano de energía, entonces, ¿qué es aquello que hace posible toda experiencia? ¿La conciencia? ¿Y qué es, en sí misma, la conciencia? En el siguiente capítulo, exploraremos si la conciencia es simplemente un producto del cerebro, o si quizás, constituye la dimensión más profunda del propio universo. Si algo de esta conversación te ha dejado preguntas, o quieres compartir tus reflexiones, te invitamos a dejarlas en los comentarios. Con Logos iremos explorándolas y retomándolas en próximos diálogos. También encontrarás en la descripción los enlaces a los capítulos anteriores, para que puedas seguir el hilo completo de esta exploración. Para quienes deseen recorrer este camino con mayor profundidad y matices, el libro que inspira estos diálogos se encuentra disponible en los enlaces de la descripción. En el próximo capítulo, continuaremos explorando estas preguntas y las revelaciones que aún nos esperan.